Nuevamente, bienvenidos a Copcast Explorando el Mundo de las Cooperativas. Durante esta Semana Santa hemos descansado un poco. También en la República Dominicana hemos pasado por algunos acontecimientos importantes que es bueno destacar y que damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos y traerle ante ustedes un nuevo episodio. Y las cooperativas siguen creciendo, principalmente en el área de la producción. Y es importante que toquemos esas cooperativas, conozcamos y sepamos que son importantes para nuestro país y para la producción y el campo de nuestro país. Así es, y hoy para eso traemos a un invitado muy conocido en diferentes ámbitos, ¿verdad? Como profesión base es médico, es gremialista, es político, es productor agropecuario, pero en este caso viene como cooperativista. Así que, doctor Alvarado, bienvenido. Gracias David, Eduardo, por invitarme y felicitarlos porque creo que hacen una actividad muy importante. Pienso que la base para el desarrollo de nuestro país debe ser precisamente la educación. Y en este caso de la cooperativa, del cooperativismo es sumamente importante. Así es, y por eso en esta temporada dedicamos mucho énfasis al tema de educación, porque además de que, ¿verdad? Es casi una obligación, pero también es que parte de la filosofía de ser cooperativista, el tema de que nos eduquemos y que no se le olviden a las nuevas cooperativas que están haciendo ahora, ¿verdad? Que muchas se formaron de una manera muy rápida, pero que entiendan que la cooperativa es educación y que el cambio y el desarrollo de las cooperativas está basado en la educación. Nosotros siempre al invitado, ¿verdad? Hablamos un poco de sus inicios. Sabemos que usted es médico y queríamos saber un poco de cómo a través de su historia conoció el mundo cooperativo. Ok, yo soy médico pediatra. Y bueno, precisamente cuando regresé a Santo Domingo, después de haber terminado mi especialidad en Santiago, en el Hospital Arturo Grullón, mi madre y maestra, pues el colegio médico, que en ese entonces se llamaba Asociación Médica Dominicana, tiene una cooperativa que es una de las cooperativas realmente fuerte institucionalmente, que es Conmédica. Y bueno, ahí tuvimos nuestro primer contacto con las cooperativas. Después, cuando vine a La Vega, ya como pediatra, me encontré aquí con un amigo que se llama Moncho Vázquez, Ah, sí. que nos llevó a la cooperativa Vega Real. Y allí Joaquín Suriel era el presidente de la cooperativa Vega Real, que estaba en la calle Manuel Ubaldo Gómez, casi esquina Juan Bosch o Independencia, Sí. uno de esos edificios que era una oficinita. Bueno, ahí empezamos nosotros a participar en la cooperativa Vega Real. Pero iban a los distritos, a sus reuniones semanales y todo. Como era por distrito, ahí era donde estaba la oficina principal, pero yo quedé en el distrito del Colegio de Hugo, como Sí. suele la gente decirle, Conocerlo. y ahí entonces íbamos a las reuniones semanales. Hoy, y esto tal vez una cosa muy importante que hay que decirla para el conocimiento de todo el público que lo vea a ustedes y de todo el mundo, que esa cooperativa, que yo me inicié en ella, hoy dice y anuncia e informa que tiene 145.000 socios y con un capital de activo de más de 13.000 millones de pesos. O sea que es una cooperativa que tiene una filosofía, como casi toda la cooperativa, y pudiéramos creo más adelante hablar de eso, de servicios a todo el mundo, pero sobre todo al socio y a la comunidad. Y por eso tal vez ha crecido de esa manera tan importante. Bueno, por ahí nos iniciamos. Después yo he sido, ahora mismo estoy en 5 cooperativas. Estoy en Copeyuca,
Estoy, Que no hemos traído nada de Copeyuca todavía. Tenemos Hay que que traer a alguien. traerlo. estoy en Copra Agrofan, que es la cooperativa agropecuaria de Fantino. Ok. Estoy en Ese es de productores también. de productores también. Estoy en Copaservo, que es, en la actualidad soy el secretario. Estoy en Copedax, no sé si se me faltó, bueno, y en Comédica, que sigo en la de los médicos. Fui presidente de Copiarroz. Bueno, en Copiarroz fui de todos los consejos. Y creo que también eso es algo que debemos hablar para que Sí. la gente entienda por qué las cooperativas son buenas y por qué son seguras. Y bueno, nosotros fuimos de crédito, fuimos de vigilancia y fuimos de administración, presidente del Consejo de Administración. Y en Copedad fuimos vicepresidente. O sea que ese ha sido nuestro recorrido desde el punto de vista de las cooperativas. Destacando algo importante que siempre hemos dicho, esa carrera dirigencial que usted ha realizado en cada una de las cooperativas a las que ha pertenecido. Es decir, no podemos cruzarnos de brazos, como siempre tú has dicho, Eduardo, trabaja tú por mí. No, entonces usted se ha involucrado directamente y en los consejos, haciendo en cada área el trabajo que le corresponde. Y actualmente, aunque sea socio de alguna cooperativa, pero hay una en la que es secretario, que es la que está actualmente ya en la parte del consejo. ¿Cómo surge esa cooperativa actualmente? ¿Dónde se encuentra ubicada? Porque no la conozco de aquí de La Vega directamente. Bueno, la cooperativa tiene su sede en Ranchito, en la carretera que va de La Vega a San Francisco de Macorís, un edificio propio. Y bueno, ¿cómo surge? Bueno, como surgen todas las cooperativas, y eso es muy importante decirlo, por la necesidad de un grupo de personas que tienen actividades afines y Excelente. que necesitan reunirse para sentirse fuerte. ¿Cómo fuerte? Bueno, con el apoyo tuyo, con el mío y con el de Eduardo, podemos hacer una fuerza, sentirnos fuertes. Siempre aprendí de un maestro vegano que se llamaba Juan Bosch, que la fuerza es la unión de los esfuerzos. Y que si tú haces esfuerzo y lo dejas solo en esfuerzo, nunca se llegan a constituir en fuerza. Entonces, las cooperativas es precisamente eso. Un grupo de personas que tienen actividades en común, se reúnen y entonces empiezan a recibir educación sobre lo que son las cooperativas y el En el cooperativismo. inicio. Desde En el inicio. Y que el IDECOP, que bueno, tendría otra vez que mencionar a Juan Bosch, porque precisamente en 1963 fue cuando se formó el IDECOP, cuando se constituyó el IDECOP en el gobierno de Juan Bosch, de esos 7 meses de Juan Bosch. Bueno, entonces el IDECOP exige una serie de reglas para tú formar una cooperativa y dentro de ella es que los socios hayan recibido educación cooperativa. Entonces, el que supervisa, entonces dirá cuándo se pueden formar. Formalizar. Entonces, esa cooperativa, Copaservo, ¿Qué significa Copaservo? Copaservo significa Cooperativa Agropecuaria y Servicio Juan Mejía Boyá, que se le puso para honrar a un productor de esa zona que fue muy destacado. Sí, porque esa zona es de mucha producción agrícola, diferente rubro, ¿verdad? Sobre todo arroz, aunque por ahí se produce mucho plátano también, porque por ahí está la zona de Salcedo, Villa Tapia, y bueno, esa zona por ahí, pero básicamente arroz. Entonces, Copaservo, dentro de sus actividades, lo que hace es que vende, facilita a mejores precios y con crédito los insumos que necesita el productor. O sea, tú eres productor, eres socio y digamos el arroz necesita 100 libras de abono por tarea, por cosecha,
O sea, eso se distribuye 3 o 4 partes, veces. Entonces, tú no tienes el dinero, pero tienes que ponerle el abono al arroz. A los 10, 15 días tienes que poner la primera fertilización. Entonces, bueno, tú, si eres socio de la cooperativa, Copa Servo, tú vas allá y la cooperativa te lo fía, como decimos normalmente los dominicanos, y hasta por 120 días o por 90 días o por el mínimo que tú puedas o que el acuerdo se haga entre la cooperativa y el socio, pero todo con un máximo de 120 días para que pueda adquirir los nuevos productos, esos mismos fertilizantes, para facilitárselo a otros socios. Entonces, eso te permite que tú puedas producir tu finca y cuando termine, entonces pagarle a la cooperativa. Yo puse un ejemplo que fue el fertilizante o los fertilizantes, pero también en el caso del arroz, y dijimos que el arroz es una de las principales actividades de esa zona. Bueno, pues también el arroz, para la hierba, se usan productos que hay que quemarlos. Decimos los productores que hay que quemarlos. Realmente no, el término no es quemar el arroz, porque lo que pasa es que cuando le echan los productos, el arroz se quema un poco, la hoja, y los productores dicen, pero realmente es fumigarlo, en el caso real que debía decirse. Y entonces esos productos para los insectos, los hongos que le caen al arroz, que dependiendo de la variedad y de la época, le caen insectos, hongos al arroz, entonces hay que fumigarlo. Y también para la hierba, que controlarla, porque es más fácil con productos que con mano de obra humana, porque sale más costoso y el tiempo es mucho más prolongado. Entonces, en sentido general, eso es lo que hace la cooperativa, que lo que tiene son 6 años, va a cumplir, tiene 5 años. Cuna Mutual es ahora True Stage. Evoluciona para seguir siendo tu mejor opción en seguros para cooperativas de ahorro y crédito en República Dominicana. Llama ahora al 809-682-2862 y descubre todo lo que True Stage tiene para ti. Cuando se le despache ese producto al productor, ¿se hace como si fuera un financiamiento, se le cobra intereses o no? ¿O simplemente se le da crédito? Bueno, aunque en los estatutos de la cooperativa dice que se le pone un pequeño interés, todavía, como somos una cooperativa nueva, aunque tenemos 5 años, pero no le ponemos interés. Y además tenemos una tasa de retorno bastante favorable y no nos hemos visto como en la necesidad de aplicar el interés. Pero se le da un crédito al socio y se le despachan los productos. Pero también si quiere comprarlo de contado, también. Obviamente, y no solo eso, sino aprovecho tu pregunta para decir que los que no son socios también en la zona se le venden también los productos, básicamente a los socios. Pero el que no es socio también puede ir a la cooperativa y se le vende. Sí, tiene su tienda ahí, que la gente puede buscar cualquier producto. Hay una cosa importante que tal vez quisiera subrayarlo. Uno de los principios de la cooperativa, de las cooperativas en sentido general, es la equidad. Entonces, y por eso yo digo a usted que no está viendo, las cooperativas son sumamente importantes, porque en la cooperativa todos somos iguales o tenemos los mismos derechos, porque la igualdad en sentido general no existe, pero la equidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en las cooperativas y en esa cooperativa todos los socios tienen el mismo derecho. O sea, tiene derecho de adquirir los productos al mismo precio, con las mismas condiciones. Y eso es muy importante. Y en la cooperativa en sentido general, cuando empieza entonces a distribuir los excedentes, que los excedentes son la ganancia
que se ha obtenido después de cumplir con una serie de reglas que tiene la ley de la cooperativa y los mismos estatutos, sobre todo para la educación, que es imprescindible disponer de un 5% de los excedentes para emplearlo en educación de los socios y de la familia de los socios, pero sobre todo de los socios en cooperativismo. Entonces, después que se cumple con todo eso, el excedente se distribuye y ahí viene la parte de la equidad, que es muy importante. Claro. No importa que usted tenga 20 tareas o 50 tareas y que el otro tenga 1000 tareas, el porciento que usted va a recibir es el mismo. O sea, si digamos el porciento por compra, que usted le ha comprado permanentemente, aunque sea a crédito, a la cooperativa, si digamos es de un 70%, un 80% y un 20% por las aportaciones, bueno, eso es igual para todo el mundo, ¿no? Que el que tiene 1000 tareas tiene una preferencia diferente. Lo que sí pasa, y hay que aclararlo, es Claro. que a la hora de recibir, el que tiene 1000 tareas, obviamente como compra más, va a recibir, aunque sea el mismo porciento, pero va a recibir Recibe más dinero que el que nada más tiene 50. Claro, está aportando más al negocio. Porque aporta más, eso es obvio. Esa es la equidad. Pero ese es uno de los principios importantes de la cooperativa, la equidad. Y otra cosa importante que en estos ejemplos que acabamos de poner, que hay que subrayarlo, hay que decirlo, es que en ninguna parte, porque tú compres, en ninguna empresa que vende insumos, que vende abonos, digamos, podríamos mencionar los nombres, ojalá ustedes puedan conseguir patrocinio de ellos, digamos, Fersan, Ferquido o los otros que venden, ustedes pueden pasarse 2 años, 10 años comprándolo y nunca le dan nada, tal vez un lapicero le llevan. O sea que usted compra y no le devuelve nada. En las cooperativas y en esta cooperativa, como ya dijimos, cuando finaliza el año fiscal y se termina todo y se ve que hubo excedentes, esos excedentes se distribuyen a los socios y esos excedentes están dados por la compra que usted hizo. O sea que usted compró abono, usted compró otros insumos en la cooperativa. Usted, entonces, y probablemente más barato, como quiera. Más barato y además crédito y no. Entonces le están devolviendo de la ganancia de todos, porque además las cooperativas tienen otro de los principios es la solidaridad. O sea que si yo compré mucho, tú compraste menos, también yo que compré mucho estoy ayudando para Claro. que tú recibas dinero. Y el que compró poco también está recibiendo dinero. Sí, y que el mismo volumen de compra que genere el grande hace que el precio sea más barato y se beneficia entonces el pequeño también. Pero sobre todo subrayar que en las cooperativas, cuando tú coges las que son de crédito, cuando tú coges un préstamo en un banco, ese banco no te devuelve nada. Cuando tú lo acabas de pagar, amén, bye bye. Pero las cooperativas, cuando termine el año y van a ver los excedentes, cuánto te tocan a ti como socio, entonces toman en cuenta los préstamos que tú hiciste y lo que se ganaron por préstamos para distribuirlo entre los socios. Eso nada más lo hacen las cooperativas. Así es. Hay un tema importante, la producción, para usted y para Eduardo, seguro se entiende muy fácil y a veces aparecemos personas que no somos productores directos y queremos incursionar en ese mundo. Incluso hay socios posiblemente que no tengan tanta experiencia como usted o como otro de los socios, que no tienen esa experiencia de la producción. ¿Cómo garantiza la cooperativa que ese abono que usted está dando se aplique correctamente? ¿Cómo se asegura? Porque si lo aplican mal, se pierde la producción y entonces no va a retornar a la cooperativa. ¿Cómo usted se asegura esa parte? Mira, tú hablaste un poco de la experiencia, pero aunque la experiencia enseña, pero la ciencia es la base. Y entonces cada cooperativa, en el caso nuestro,
y creo que todas las que son agropecuarias tienen un técnico, Agrónomo. un agrónomo, un técnico agrícola, o ya sea un ingeniero agrónomo o un técnico, pero que es el que va a la finca, ve la finca y dice, por la edad de la cosecha, en el caso del arroz, porque estamos hablando, ¿verdad? Sí. Dijimos que en esa zona, si es plátano, pudiera ser plátano, o otra cosa que se vaya a usar el fertilizante. Pero bueno, el arroz, La Vega tiene la suerte de ser una de las provincias mayor productor de arroz. Entonces, él que dice el tipo de abono que se le va a poner y la cantidad que se le va a poner, la cantidad de libras por tarea, es el agrónomo. Y el Banco Agrícola también, que le presta a los productores, también tiene un técnico o un agrónomo, que también muchas veces lo que hacen es que se combinan los dos y van juntos a la finca a ver la cosecha. Y entonces ellos son los que dicen qué tipo de abono lleva, si le va a poner con nitrógeno, si le va a poner con potasio, con calcio, con zinc, o sea, qué tipo. Obviamente lo ideal fuera que en cada caso se le haga un estudio de suelo a la tierra para ver cuáles son los déficits de esos micronutrientes que tiene. Pero bueno, ya la experiencia que ellos tienen, saben, entonces ellos te recomiendan. O sea, Dicen, en la compra tiene que ir la receta del técnico avalado por la cooperativa. tiene que ir, el técnico dice lo que le va a poner, o el técnico se comunica con la cooperativa, como él generalmente es de la cooperativa, o te da por escrito lo que hay que hacer. Entonces, ese mismo técnico es que asegura cómo va la producción y que asegura, bueno, si hay variedades de arroz que están a los 3 meses, otras a los 4, depende de la variedad de arroz. Pero él es que va a decir e informarle a la cooperativa ¿Cómo va? cómo va la cosecha y cuándo está de corte y cuándo va a cortar. Pero además las cooperativas tienen, y creo que eso podría ser importante que lo digamos, cuáles son los gobiernos de las cooperativas. Pero la cooperativa tiene, además del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, tiene un comité de crédito. Y ese comité de crédito tiene que estar fiscalizando el crédito que te dimos a ti para tu cosecha, para que tú lo utilices en el caso de los fertilizantes, lo use adecuadamente y que después retorne y le pague a la cooperativa. ¿Cuántos socios tiene actualmente la cooperativa? 390. Ah, pero yo pensé que era chiquita, tiene muchos socios. ¿Y colaboradores internos que están ahí en la... Son pocos los colaboradores. ahí no se necesita... No sé, Mejor, porque, mejor. porque no... No, y si es son una mismos tienda. productores, el mismo comité, por Exacto. ejemplo, de vigilancia, el comité de crédito, pueden supervisar todo eso directamente porque son productores también. Claro. Sí, pero en realidad hay una secretaria, hay el técnico agrícola, hay el encargado del almacén, hay una contadora, hay Un cajero seguro, un servicio al cliente para despachar. Tienen o sea, camiones propios, ¿no? si hay un camión que es propio, también hay un chofer y eso. O sea que también un dato, ¿por qué tal vez tenemos muchos socios? Como dijimos al principio, y como todas las cooperativas surgen, una de las razones por la necesidad que tiene un grupo de gente de juntarse, de asociarse, de estar juntos, porque tienen los mismos intereses, las mismas necesidades y quieren las mismas respuestas. Entonces, la Junta de Regante del CAMU, como quien dice, la madrina de la cooperativa, porque la mayoría de los miembros de la Junta de Regante son miembros de la cooperativa. Y como esa zona, como ya dijimos, todo el que tiene un pedazo de arroz pertenece a la Junta de Regante. Y allá hay una asociación, o sea, una Junta de Regante también que tiene un local, que se reúne permanentemente. O sea que también eso le da más fortaleza a la cooperativa. Excelente.
Yo creo que ha sido es muy importante el tema ese de la educación y de la supervisión para que se pueda dar. Incluso seguro le dan su tallercito a veces para explicarle algún producto específico al productor. Sí, Porque las llegó un producto certificaciones nuevo, técnicas, exacto. porque si no, ya ellos van con conocimiento y al final también se prestan para ser parte del miembro del consejo, del comité de crédito. Dicen, no, pero esto es un trabajo importante para la producción, para la zona, porque al final la zona misma se va desarrollando poco a poco y todos crecen, porque todos quieren crecer, no hay ninguno que no quiera crecer. La venta de arroz es importante aquí también. No le dan seguimiento a esa parte desde la cooperativa como tal, a esa venta de esa producción. Sí, mira, quiero aprovechar tu pregunta en dos cosas. Uno de los principios importantes de la cooperativa es la democracia. Entonces, tú trataste lo de la supervisión, lo de la vigilancia. Y al principio tratamos cómo nos aseguramos de que las cosas se van a utilizar de manera adecuada. Las cooperativas se rigen por una serie de organismos. Por ejemplo, tiene un consejo de vigilancia, que es el encargado, como el nombre lo dice, de vigilar que todo se haga de manera adecuada. Tiene un consejo administrativo, que es el que administra, y el consejo de vigilancia vigila inclusive al consejo administrativo. Y tiene un comité de crédito. Y tiene un comité de educación, que es obligatorio y que tiene que llevar esos especialistas a dar charlas, digamos, si hay un producto nuevo que una de las casas quiere darlo a conocer, generalmente se pone en contacto con el comité de educación, invitan a todos los socios y se explica todo lo que ese producto significa, cuáles son las ventajas. Entonces, como todos los productores conocen los productos similares, entonces surgen la pregunta, la comparación. O sea que realmente siempre que hay algún producto nuevo o una variedad de arroz nueva que se está integrando, entonces se hace una reunión, el consejo, el comité de educación, y busca una gente, un técnico, un especialista para hablar de esa parte. En cuanto a la venta de los productos en sentido general, pero del arroz, hay que decir que hace tal vez algunos 10 o 15 años, el mercado del arroz no era estable, porque los precios lo ponían la factoría de acuerdo como ella entendiera. Pero Copia Arroz, que es una cooperativa fuerte, fue estableciendo el precio del arroz. Y hoy el precio del arroz tiene un precio estable por fanega, porque el arroz se vende por fanega. Una fanega son 120 kilos y entonces el precio es estable. O sea, que independientemente de donde yo vaya a venderlo, normalmente va a ser el mismo precio. Está por ahí porque la mayoría de la factoría compran más o menos igual, porque si no, también la misma Copia Arroz compra a los no socios. Y aunque no le compra a todos, porque no tiene capacidad para comprarle a todos y para suplir el mercado, pero sí compra una parte. Entonces es una competencia, porque todo el mundo después quiere tener arroz blanco, que es el arroz molido, ¿verdad? Para podérselo vender a los supermercados y a todo el mundo. Entonces, en cuanto a tu pregunta del precio, sí, realmente es estable. Y la cooperativa ya no tienen como, bueno, una cosa importante, sí, que hay que decirla, y es que agricultura generalmente fija los precios del arroz, el Ministerio de Agricultura, pero para fijarlo se hace una reunión donde participan todas las principales cooperativas productoras de arroz o un representante
de las factorías, con un representante de las cooperativas, un representante de la Asociación de Productores de Arroz, porque son cosas diferentes. Sí. Hay una asociación de productores de arroz, además, porque esa es general. Entonces, ahí se hacen acuerdos porque ya el Estado tiene que regular. Porque el arroz es un producto político. Político en el sentido de que tiene que tener la alimentación, la seguridad de que se va a producir arroz de manera adecuada, de que no se va a importar mucho arroz, todo eso. O sea, por eso el precio es muy importante. JH Electroalambres cumple 19 años. 19 años de calidad, innovación y soluciones diseñadas para tus proyectos. Gracias a ti, hemos crecido y avanzado con pasión y compromiso. Tú eres nuestra inspiración. Este aniversario es tanto tuyo como nuestro, porque tu confianza nos impulsa a seguir construyendo el futuro juntos. Sigamos creando éxitos por muchos años más. Gracias por ser parte de esta gran historia. Y hablando ahí mismo de la importación, ahora se ha hablado mucho de lo del DERE-CAFTA. ¿No va a afectar esto también a ustedes, a los productores y al precio también? De nosotros los que no somos productores, queremos traer arroz entonces para acá. Como decía alguien, arroz malo. Mira, no quiero meterme en asuntos políticos porque no es la idea y no este programa de ustedes no es para eso. Pero al incursionar en la pregunta del DERE-CAFTA, tendríamos necesariamente que decir que en el gobierno de Hipólito Mejía se firmó un acuerdo con los Estados Unidos para permitir que algunos productos vinieran sin pagar impuestos, vinieran al país y que entraran a Estados Unidos sin pagar impuestos. Eso en ese momento se estaba haciendo también con México, con otros países. ¿Qué hicieron los países que tenían la defensa de sus productores? Por ejemplo, México. México dijo, bueno, el maíz no entra ahí. ¿Por qué? Porque el maíz es uno de los principales productos de México. Es uno de los productos que más consumen los mexicanos en su alimentación. El gobierno de ese momento de México, cuando iba a firmar el DERE-CAFTA, dijo, no, el maíz, nosotros eso ahí no, aquí no va a entrar maíz, porque nosotros protegemos el maíz de los productores. La comisión y el gobierno dominicano de ese entonces no le importó el arroz. Y firmaron un acuerdo incluyendo el arroz, que para el 2024, 2025 iba a entrar en ejecución. Y entonces, ¿qué es lo que eso significa para los productores de arroz? Que el arroz que se produce en Estados Unidos puede entrar a la República Dominicana sin pagar impuestos. Entonces, bueno, tú me dices, ¿a dónde está lo malo? ¿Dónde está cómo afecta a los productores? Eso, bueno, el arroz, el productor de Estados Unidos es subsidiado. Si un quintal de fertilizante, que ahora mismo debe andar entre los 3,000 pesos, allá el Estado, en los Estados Unidos le subsidian la producción de arroz al productor. Entonces, por eso a ellos les sale más barato la producción. Aquí producir una tarea de arroz debe andar entre los 8 y 9,000 pesos por cada tarea. Entonces el arroz, producirlo en Estados Unidos sale más económico. Lo que quiere decir que aquí el arroz de Estados Unidos va a llegar más económico que el que nosotros producimos. Entonces yo te pregunto a ti como consumidor, si tú tienes en el supermercado o en el colmado 2 tipos de arroz, ¿cuál tú vas a comprar? O sea, tú vas a comprar más barato. Entonces eso ahí afecta al productor. ¿Qué es lo que debimos de haber hecho? Porque
también hay que decir la verdad, pasó mucho tiempo, pasaron muchos gobiernos, pasaron muchos secretarios de Agricultura, inclusive muchos de ellos que eran productores, y nadie se sentó a ver que eso iba a llegar. Porque había 20 años creo que fue que pasaron. 20 años. Bueno, del gobierno de Hipólito Mejía, imagínate, para acá, fue del 2000 al 2004. No, 24. Estamos en el 25. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, bueno, la otra pregunta que tú podrías hacer es, ¿y entonces? ¿Ustedes qué van a hacer, los productores? ¿O los productores qué van a hacer? Bueno, lo que hay que hacer entonces es ser más eficiente produciendo. O sea, si una tarea de arroz te produce 4 o 5 quintales, sacos por tarea, que podría ser algunas 3 o 4 fanegas por tarea, entonces tú tienes que tratar de producir más y gastarle menos para ser más eficiente y poder tener más rentabilidad. Y ahí entra la cooperativa también. Ahí entran las cooperativas y entran los precios también. Los precios. Para que entonces, si todos compran, entonces le bajan los precios, como tú decías ahorita. Sí, economía de escala. Volviendo un poco, ¿verdad?, al tema de cooperativa per se, como usted ha estado en muchos órganos, o en todos los órganos de una cooperativa, si fuera un joven que está viendo el programa y quiere iniciarse en el mundo cooperativo, y entra a una cooperativa que le da la oportunidad de pertenecer a algún órgano, ¿con cuál usted entiende que es el mejor inicio? O sea, ¿por dónde debe iniciarse? Bueno, lo primero que debe hacer es estudiar y ir a todas las reuniones y recibir la educación del cooperativismo. Y entender que la cooperativa tiene todos esos principios que hemos dicho y muchísimo más, que es la forma de crecer. O sea, en la cooperativa todo el mundo es igual y usted tiene la oportunidad de crecer. Y aquí hay cooperativas que aportan a la economía, no tengo el dato así, pero es una cantidad significativa. Y en lo personal, ayudan al crecimiento personal del individuo y ayudan a organizarte. Entonces, si quiere pertenecer, obviamente, como ya dijimos, las cooperativas, uno de los principios es la democracia. Gracias, sí. Si que no es solamente donde tú quieras, ¿verdad? Exacto. Si usted es joven y usted vamos a elegir lo del comité de crédito, por ejemplo, que son 3. Un presidente, un secretario y un vocal. Entonces, si usted aspira a ser del comité de crédito, primero tienen que proponerlo. Entonces, a usted le pone un número, se pone en el frente de todos los socios que están en la asamblea y votan por usted. O sea, que si usted es una gente que sea destacado, que estudia, que pregunta, que se preocupa, lo más probable es que lo voten, o sea, que voten por usted. Entonces, ahí, dependiendo de la cantidad de votos que saque, lo eligen o por 1 año o por 3 años. Entonces, por ahí empieza, y ya si entró a uno de los consejos, aunque sea como suplente, si hace el trabajo, todo el mundo lo va viendo. Y probablemente en la próxima asamblea, pues entonces vaya escalando a otro de los consejos. Aunque a la gente le gusta estar en el consejo de administración, pero el mejor consejo es el de vigilancia. Porque en realidad el consejo de vigilancia es el que asegura, primero, que las cooperativas se reúnan periódicamente y como dicen sus estatutos. Segundo, que dé informes. Y tercero, que las asambleas se hagan con la democracia que tienen que hacerse. Y además que haya un informe. Y esto queremos decirlo, es muy importante. Las cooperativas presentan un informe anual de todas sus actividades, un informe que es transparente, que es conocido por todo el mundo. Por lo tanto, las cooperativas son unas empresas sociales muy seguras. Y además el IDECOP, que ya dijimos que fue formado en el 1963 en el gobierno de Juan Bosch, una de sus funciones es la fiscalización y el fortalecimiento de las cooperativas. Entonces, las asambleas
Y los informes, que generalmente lo hace un auditor externo, no lo hace un auditor de la misma cooperativa, porque sería muy fácil decir todo pasó bien. Sí, Todo y que esté está avalado bien. por el IDECO también, el auditor. Entonces ahí iba. O sea, que después que ese informe de ese auditor externo se haga, hay que mandarlo al IDECO. Y el IDECO es que dice si está bien y viene y lo supervisa. Y después de eso es que entonces el IDECO autoriza a hacer la asamblea, que además es una asamblea para informar, como ya hemos dicho, pero además tiene las funciones de elegir los miembros. Y un dato importante que no debe pasarse es el siguiente, que en las cooperativas los miembros de los órganos directivos no salen todos juntos. Eso es muy importante. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, como el que acabamos de poner, el comité de vigilancia. Si en vigilancia dijimos que se eligen por un año, por 3 años, hay uno que sale, pero se quedan 2 viejos o 3 viejos, o sea que ya tienen un año. Entonces el que entra nuevo va a aprender de eso que estaban ahí. Lo mismo pasa en crédito, lo mismo pasa en el Consejo de Administración. O sea que nadie salieron Sí, todos. que no viene una plancha nueva y arrasó. No es por plancha tampoco, sino se eligen por socios. Y esos socios son los que luego eligen a la directiva en el orden que la va. posición que va. Y además, eso es básico. Y eso lo que quiero dejarle, porque sé que el espíritu de ustedes y del programa es así, para la educación de los jóvenes que pudieran estar viendo el programa e interesados en participar en el cooperativismo, la seguridad que le da esto a la cooperativa. De que no, bueno, pues si el de crédito falló, bueno, falló, pero tiene un consejo de vigilancia que está ahí. Que si el de administración falló, tiene un consejo de vigilancia que está ahí. Pero además esos informes que se dan, y además de que la gente se elige democráticamente. Ahí no es de que no, yo voy a llevar a fulano, que mira, que vamos. No. Ahí es libremente. O sea que todo eso es muy, muy importante. Entonces, en resumen, el Consejo de Vigilancia es muy importante para que el joven entre y conozca toda la Claro. operatividad de la institución y la vigilancia, y se motive también a seguir trabajando por el bien común, porque al final todos los socios podemos pedir esos informes, todos los socios podemos participar de los diferentes consejos y comités, y todos los socios somos parte importante de la cooperativa. Y entiendo que es, como usted decía, un ente importante, el subconsejo, el Consejo de Vigilancia, para poder dar continuidad a la cooperativa y asegurar los resultados de todos. Así es. Y ya para finalizar, nos gusta siempre que dejen un mensaje de motivación para aquellas personas que aún no se motivan, ¿verdad?, a pertenecer a una cooperativa, para que de su parte sientan el por qué deberían involucrarse. Mira, yo pienso que todo el que tiene inquietud de crecimiento económico y personal debe acercarse a las cooperativas que estén en su entorno, sea en su pueblo, en su municipio, porque eso le va a permitir, además de que es una empresa social, económica, social, pero social, quiero destacar lo social, usted le permite conocer mucha gente que tiene diferentes niveles. Y eso es sumamente importante. Además de que le permite, una cosa que por el tiempo tal vez no dijimos, la facilidad con que prestan las cooperativas, sobre todo las cooperativas de ahorro y crédito, y cómo aseguran que ese es el retorno de ese dinero. Yo conozco gente que han hecho su casa con la cooperativa, cogiendo préstamos a la cooperativa, y pagaron ese préstamo y cogen otro. Pusieron un lado, una pared, después hicieron la otra. Gente que han hecho eso. Entonces yo, a todos los jóvenes que pudieran estar viendo el programa, lo animo para que vayan, si no a inscribirse, primero vayan a oír, pidan que le permitan o busquen información. En Copedá, por ejemplo, que es una cooperativa que ha crecido de manera excelente,
que es una cooperativa empresarial, Copedal, lo que quiere decir Cooperativa Empresarial La Concepción, bueno, ha crecido de manera increíble. Entonces, bueno, empezamos unos cuantos, unos pocos. Cuando empezamos, el inicio eran 50,000 pesos, lo que se aportaban para las aportaciones, para el derecho a ser socio, y hemos crecido bastante. Y yo digo que todo el que... bueno, y esto es importante para finalizar. Lo importante de la cooperativa es que inmediatamente tú entras como socio. Si el capital de esa cooperativa es como el de la Vega Real, que acaba de decir que es de 13,000 millones de pesos, y tú entras, digamos, si son 75,000 pesos la entrada, tú entras, te aceptan como socio y mañana tú eres dueño de esos 13,000 millones. Tú eres dueño igualito que todo el mundo y tienes los mismos derechos que el que fundó, que el que entró. Por eso les exhorto a que busquen informaciones sobre las cooperativas y que ingresen a la cooperativa, y es una forma de ayudar la economía del país y la economía del hogar y la economía personal. Muy agradecido, doctor Alvarado, por venir con nosotros, estar aquí y por todas las motivaciones e instrucciones que ha dado, muy importante para los productores, para los socios cooperativistas y para todo el mundo. Esperemos que puedan darle seguimiento a este episodio y a todos los demás episodios. Así es, anímense a entrar en una cooperativa, a participar, a los que ya pertenecen, ¿verdad?, a participar en los consejos, para que ese desarrollo de esa cooperativa también pueda reflejarse en ti y en tu familia. Y a ustedes ya saben, si les gustó este contenido, compártanlo y denle like. Hasta la próxima.